Punto 1. Hay un montón de personas que han estado pasándoselo muy mal porque no es históricamente precisa la película de Napoleón. Noticia: es una obra de ficción basada en hechos reales. No es un documental. Y por lo tanto, no va a ser fiel a los hechos históricos porque no puede regresar en el tiempo y filmarlos con sus camaritas de Ridley Scott. Ni pretende ser una recreación histórica de los hechos tal como ocurrieron. Ahí venía con un corte de pelo así de moderno Josefina el día que conoció a Napoleón. Pues no creo, porque ese corte de pelo es de la segunda mitad del siglo XX para acá. Y en las inmortales palabras de George R. Martin, so fucking what, no es cierto, es de Stephen Fry la frase, so fucking what. No es una película histórica, no, es una película que borda una ficción y una serie de interpretaciones sobre una figura histórica, que no es lo mismo. Comentaba yo que no ha habido una sola película con bases históricas que haya satisfecho a todos los historiadores. Los historiadores tiran, pero durísimo, en contra de todas las películas históricas. Muy mal esto. Uy, no, pero no se vestían así. Ay, ¿no viste que traía? Se le nota una cremallera y a una de las damas de compañía, como si no había cremalleras o zippers. No hay película que se escape. Pero ¿saben qué es lo más divertido? No hay documental que no sea criticado por los historiadores. Porque la historia, pese a tener bases fácticas, tiene mucho de interpretación. Si la historiografía no te permite escribir la historia la tienes que escribir con ciertas suposiciones, con ciertas interpretaciones, con ciertas ideas que se traducen en ciertos enfoques que tienes hacia ciertos hechos históricos con los que no van a estar de acuerdo todos los historiadores. Así que, ya, no es historia, ¿vale? Es un peliculón. Punto 1. Si ustedes quieren al Joaquín Phoenix divertido o al Joaquín Phoenix extrovertido, absolutamente descontrolado de The Joker, pues no vino, no está en la película. Por el contrario, hace a un Napoleón mucho más creíble. No es un Napoleón imperial, es un sujeto de la clase media baja que se mete a soldado y que encuentra la forma de magnificar sus logros para ir subiendo en la jerarquía militar de la Francia de los reyes, de la Francia de los Luises. Es donde crece Napoleón, o donde empieza a crecer. 2. El personaje central de esta película es Josefina. Quien no la ve así se va a perder la mitad de la película. Napoleón es un personaje que existe. El personaje de la película de Napoleón, no sé si el real, pero parece que sí, en gran medida el real, es un personaje que gira alrededor de Josefina. Que gira alrededor de la aceptación de Josefina, que gira alrededor del amor a Josefina. Incluso cuando se divorcian, para que él se case con una princesa, la cual le da finalmente un heredero, porque Josefina no le puede dar el heredero. La película es muy josefinocéntrica. 3. La actuación de ella es brutal. No me acuerdo de la actriz, no me acuerdo del nombre de la actriz, lo siento, da igual. Es una actuación extraordinaria, maravillosa, de una mujer que es fuerte y débil a la vez, que es víctima que se rehúsa a ser víctima y que es victimaria que no, tampoco quiere serlo, pero lleva el papel, porque es lo que le ha tocado jugar en la vida. Y la actriz lo hace maravillosamente bien. 3. Me encantó visualmente. Visualmente Napoleón es una gloria. La iluminación es la iluminación de alguien que sabe muchísimo de fotografía, que ha visto muchísima pintura y que no se deja engañar por Hollywood. Cuando entras a una habitación iluminada con velas, no hay reflectores arriba llenándolo todo de luz, hay luz de velas.
Puedes evidentemente hacer más intensa la aparente luz de las velas utilizando otras fuentes de luz que lo enriquezcan, porque si no, la cámara no ve nada, puede ser, pero puedes hacerlo de modo que siga pareciendo que estás en una habitación iluminada con velas. La habitación donde está Josefina jugando a las cartas cuando conoce a Napoleón, la ambientación es espectacular, es maravillosa, te recuerda muchísimo esa pintura con pocas fuentes de luz, donde todas las fuentes de luz son evidentes y lanzan las sombras que deben lanzar. No es esa iluminación plana a la que son muy afectos en Hollywood. Lo siento, porque si puedes traer una fuente de luz más grande, la traes. Siempre será mejor para la cámara. En un momento dado, y no es spoiler, estén atentos a ello, no digo en qué momento para que no sea un spoiler, hay una toma amplísima de un paisaje. Los paisajes están hechos con un gran angular, el más grande que tenían probablemente disponible. Un paisaje donde a la derecha abajo de este tamaño está Josefina. Yo me giré y le dije a mi hijo, si un día quieres representar la soledad, es así. Me dijo, claro. No te dice nada, no te dice que estás sola, no te dice nada. Solamente la composición del cuadro, la pequeñez del único personaje, de la única figura que está ahí a la derecha, te cuenta la historia. Bien, el cine cuenta la historia con imágenes, no forzosamente con diálogos. Eso cuando, que a Mariano, querido amigo, siempre me gusta saludarlo. Mariano se queja muchísimo cuando se interrumpe la acción para que uno de los personajes cuente la historia o cuente el guión. No. El cine cuenta las cosas con imágenes. Por eso también decía un gran guionista con el que yo estudié, que cuando veías trozos de diálogo así, decías, no necesitabas leerlos para decir está mal. Los trozos de diálogo tienen que ser pequeñitos. Entonces estás contando la historia con imágenes, no es teatro. Bien. Toda la composición de luces, de colores, de sombras, de sobreexposiciones a veces, de que cuando estás en una habitación donde hay una gran ventana y no hay una iluminación interna, la única luz que viene es la de la ventana y no hay rellenos artificiales atrás. Maravilloso, pasa constantemente en la película. Maravilloso. Esto es visualmente es riquísimo. Así como los grandes angulares para todos los paisajes y para las batallas, no se diga, son utilísimos. La gran mayoría de los diálogos son en close-up, son en tomas muy, muy cerradas. No estás viendo personas con tomas de medio cuerpo para arriba hablando, sino que generalmente se acerca a los personajes a contar su diálogo y a meterte en el diálogo. 4. Talleyrand. No sé quién es el actor, lo conozco, pero no me acuerdo el nombre, que hace el papel de Talleyrand. Talleyrand es un personaje importantísimo en la diplomacia de Napoleón, al grado tal que hoy se le estudia todavía en las escuelas de diplomacia. Me parece que la actuación del personaje, que el desarrollo del personaje por parte del director y la actuación son absolutamente maravillosos, así como los 2 segundos que está Robespierre a cuadro. Es una película de Ridley Scott, por lo tanto es una gran película. Yo me fijé mucho que vi en el tráiler de Napoleón, el diálogo entre Josefina y Napoleón cuando se conocen no está en la película. Me pareció raro. Es que hay una versión de 4 horas y media, que es la versión del director, Ridley Scott, que pronto se va a poder ver. Yo les recuerdo que la anterior obra maestra de Ridley Scott, esto es una gran película, no sé si sea una obra maestra, el tiempo lo dirá, porque esto lo dice el tiempo. Al principio uno ve la película y evidentemente se entusiasma con ella, pero la obra maestra de Ridley Scott, que es Blade Runner, tiene como 4 versiones y la mejor sigue siendo la edición del director, que le quitó mucho que sobraba que puso la productora, porque al final la película que tú ves es la que decide la productora. Sobre el trabajo del director, sí, pero lo decide la productora. Y cuando hay que cortar algo porque en este país no se permite que aparezca Napoleón
haciendo el amor por detrás con Josefina, pues lo quitas, aunque estén vestidos, porque están vestidos. Pues lo cortas, lo simulas, haces otra cosa, usas otra toma. Pero habrá que verla de 4 horas y media. El punto es, después de las 2 horas y media que no se sienten de Napoleón, yo sí vería las 4 horas y media de la versión del director de Ridley Scott de Napoleón. Grandes actuaciones, preciosidad visual, y no, pues no es historia, pero ¿quién quiere que sea historia?